Bueno, damos la bienvenida nuevamente al tiempo de la palabra. Los que se están conectando, les invito a que pues nuevamente saluden para certificar que estén ahí, que esté bien el sonido, que nos ayuden a corregir las fallas que podamos corregir, amén. Vamos a esperar un poquito más. No sé si alguno de los que están aquí ya está transmitiendo en vivo en sus celulares, en Facebook. David, por favor, del celular de su mamá. Ahí veo ya a Mario, a Alex conectados. Ah, sí, qué pena. Veo ya dos personas conectadas. Como decía Alejito, hemos tenido como dificultades técnicas, fallas en internet y todo, pero el Señor no falla, amén. El Señor está ahí siempre presente para los que estén atentos a invocar su nombre. Dice la palabra que invocar su nombre será salvo, amén. Que Él está con nosotros todos los días de la vida hasta el final. Entonces estas pequeñas dificultades no tienen que deprimirnos. Algunos se frustran que porque no funciona el internet, que porque alguna cosa pasa, hay alguna interrupción. Esas son cosas muy pequeñas realmente. Si nos ponemos a ver la historia de la iglesia primitiva o la historia de los profetas, son cosas que son insignificantes comparadas con la persecución y todas estas cosas. Entonces tenemos que alegrarnos porque sabemos que la búsqueda de Dios beneficia nuestra vida, ¿no? Nos va dando madurez, amén. Entonces yo los quiero invitar a los que se han conectado en este momento que le pidamos a Dios en oración que nos alumbre, amén, con su palabra. Amén. Precioso Dios, Señor bendito, te damos gracias por el tiempo de oración, Señor amado, por el tiempo de alabanza, Señor, porque tú traes vida, Señor amado, por medio de la alabanza, Señor. Un secreto hermoso que revelabas a través de tu siervo esta semana es que lo bello de adorar tu nombre es que nos beneficia a nosotros también, Señor, nos trae vida, Dios santo. Que tu presencia, Señor, nos toca, Rey precioso, y nos da identidad, Señor, nos da gozo en el alma, Señor, poder adorarte, Señor, poder santificar tu nombre, Señor amado, poder reconocerte como nuestro Dios, Señor, y ser fortalecidos, Rey precioso, en tu presencia, Señor. Te damos gracias por este tiempo de adoración, Señor, bendecimos la vida de Alejito y de Paola, Señor, gracias por este ministerio tan bello, Señor. Tu palabra dice que tú buscas adoradores que adoren al Padre, Señor, en espíritu y en verdad. Te decimos, Señor amado, que queremos, Señor, participar en todo lo que tú nos invitas, Señor, con un corazón bello, Señor, precioso Dios. Te pedimos, Señor amado, que tomes nuestros sentidos en esta hora, Señor, y los renueves, Señor, a través de tu palabra, Señor bendito. Que renueves nuestro entendimiento, Señor, que alumbres nuestro entendimiento, Señor Jesús, a través de tu palabra, Señor amado. No las palabras de hombres, Señor, ni las experiencias humanas, Señor. Así como Pablo decía, Señor bendito, que no es con excelencia de palabras, Señor, sino con el poder del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, toma nuestros sentidos, Dios. Yo te digo, Señor amado, aquí está mi boca, Señor. Aquí está mi corazón, mi entendimiento, Señor. Corrígenos, Señor, y úsanos, Señor precioso, a la manera que usabas a tus siervos, Señor, también, bendito Dios. Tu palabra dice que tú pusiste tus palabras en la boca de Jeremías, de Isaías, de todos estos profetas, Señor. Y ellos te sirvieron con sus vidas completas, Señor, en medio de debilidades humanas, de dificultades, Señor, de persecución. Tu gloria, Señor, se movía a través de estos siervos con un propósito, Señor, que era dar a conocer tu amor, Señor, y tu buena voluntad a los hombres, Señor bendito, y tu corrección, Señor poderoso, y también tus juicios, Señor amado, a todo aquel que no obedece al Evangelio, Señor. Hay un juicio para cada persona, Señor, para todo aquel que no te cree a ti ni te obedece, Señor. Pero tú nos has mostrado, Señor, tu voluntad buena y agradable, Señor, que es guardarnos, Señor, de este juicio eterno. Guardarnos, Señor amado, del infierno, Señor, del castigo eterno, Señor bendito. Te damos gracias, Señor, por esto, precioso Dios. Tómanos, Señor amado. Toma nuestra alma, nuestro corazón, Señor, nuestros sentidos. Y glorifícate, Señor amado, en ellos. En nuestros hijos, en nuestras hijas, Señor. En nuestros familiares, Señor, y todo aquel que escuche, Señor, tu palabra. No solamente aquí, Señor amado, sino en todo lugar donde tu nombre es predicado, donde el Evangelio es anunciado, Señor. Muévete con poder, Señor amado, con gloria, Señor amado. Toda dificultad, Señor amado, toda frustración, Señor amado, toda interrupción, Señor amado, de los planes que tú tienes, Señor amado, en este momento sean quitados, Señor.
y echados al abismo, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que hace tropiezo, Señor amado, sea quitado, Señor, y toma el control de nuestras vidas, Señor, en esta hora, precioso Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, yo les quería como contar o sugerir, o más bien hacer la invitación. Aquí vemos 6 personas conectadas. Los que estamos aquí, pues somos más de 6. Yo sé que hay pocos conectados virtualmente. De todos los que estábamos anteriormente, antes de la pandemia, veo muy pocos. Bueno, pues cada uno tendrá de pronto los motivos. Algunos tendrán cosas de fuerza mayor. Pero yo los quiero invitar, como decía el pastor el viernes, a que asistamos, a que busquemos a Dios. Yo he escuchado por boca de muchos hermanos que nos han querido vacunar porque les da miedo que una vacuna con tan poco tiempo de ser experimentada les pueda causar daños. Yo les puedo decir que nosotros ya nos vacunamos y sí, a algunos de nosotros nos dio malestar y estas cosas algunos días. Pero en estas pequeñas cosas uno ve el esfuerzo que las personas hacen por buscar la presencia de Dios. Como decía el pastor el viernes, y le he escuchado a muchas personas que les hace falta mucho congregarse, que les hace falta mucho estar en comunión, y es verdad, cuando estamos así en reunión podemos experimentar la presencia de Dios, como al adorar a Dios, al orar, el Señor viene y nos consuela. Muchas veces hemos estado acostumbrados que otra persona venga y nos eche el brazo encima y nos dé ánimo y esas cosas, a eso le llamamos consuelo. Pero el Señor nos conoce a nosotros en nuestro interior. Él nos trae alegría. A través de su palabra despierta fe. Y también nos muestra los planes que tiene para nosotros. La Biblia dice que Él tiene planes de bendición y no de maldición para nosotros. Él tiene muchas cosas bellas, hermanos, y Él nos invita a que lo busquemos. Y esta es una invitación a que lo busquemos. No podemos poner excusas como el hecho de tener temor. La Biblia dice que el que tiene temor ya es esclavo. Entonces, no justifico ninguna farmacéutica, ninguna marca, ninguna cosa, sino más bien buscar el poder congregarnos, esforzarnos en estas cosas, ¿no? La Biblia dice que el que conoce a su Dios se esforzará. Entonces, queremos ver realmente o queremos demostrar realmente que lo que Dios quiere para nosotros lo hagamos nosotros, lo busquemos. En esto podemos ver cuántas personas de verdad aman a Dios, cuántas se esfuerzan por buscar la presencia de Dios. Entonces es una invitación y también es como una exhortación la que Dios nos hace. Que no solamente en los momentos buenos, donde todo funciona, estemos buscándolo a Él, sino también en los momentos difíciles. Y de hecho la Biblia narra que la fe y las proezas y las cosas que Dios hizo sobrenaturalmente las hizo en momentos difíciles. En momentos de dificultad fue cuando Dios más se manifestó. Esto lo podemos ver cuando Roma perseguía a la iglesia primitiva, como a pesar de tantos crímenes efectuados por los romanos contra la iglesia cristiana, la iglesia se multiplicaba en gran manera, ¿no? Tanto que llegaron a decir que como no podían con los enemigos tenían que unírseles. Y bueno, eso terminó mal, pero podemos ver que en los momentos difíciles Dios manifiesta su poder. Amén. Las cosas sobrenaturales de Él son manifestadas en los momentos más complicados. Entonces yo los invito a que no pongamos más tropiezo a esas cosas, a que hagamos lo que Dios nos manda hacer, ¿no? Que es un acto de obediencia también. Estar vacunados, estar con su esquema y venir a buscar la presencia de Dios. Nosotros los domingos estamos acostumbrados a reunirnos como congregación. Y si analizamos profundamente, un domingo es un tiempo muy corto para estar en comunión con Dios. Son 2 horas, porque muchos salen y se van y hacen sus cosas nuevamente. Cuando Dios nos pide que estemos en comunión permanente con Él, ¿no? Andar en el Espíritu con Él todo el tiempo. Entonces no perdamos la oportunidad, ya que se están abriendo nuevamente las puertas. Sea en esta casa o sea en otra casa, tenemos que buscar a Dios. Los tiempos son difíciles y no hay que declinar en esa búsqueda de Dios. Amén. Yo los quiero invitar a que busquemos entonces en nuestras Biblias la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Y si alguno de los que está aquí me puede ayudar a escribir la cita, les agradecería un montón. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16.
Y el título aquí en la iglesia, en la Biblia en la Biblia Reina Valera, dice el poder del Evangelio, ¿amén? Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Bueno, aquí podemos ver varias palabras importantes. Entendemos que las epístolas son cartas que escribían los apóstoles. En este caso el apóstol Pablo escribía una carta a la iglesia de Roma, a la gente que tenía fe y que estaba en Roma. Hasta este momento dice él que había muchos que creían que tenían fe en Jesucristo. Claro, mucha gente había visto las obras del Señor Jesús. Mucha gente había escuchado el mensaje de Jesucristo, lo que había pasado en Jerusalén. A mucha gente se le había predicado que había un hombre que había sido crucificado, que había ido a pagar por nuestros pecados. Y el apóstol escribió esta carta a esta gente que estaba allá, diciendo que iba a ir pronto a visitarlos. Tal vez ellos habían escuchado algunas cosas del mensaje del Evangelio, de la predicación de la palabra. Pero el deseo de él era ir allá y anunciarles el Evangelio, ¿no? Tal como era. Dice aquí que a él no le da vergüenza del Evangelio. Al mirar la palabra Evangelio, muchos piensan muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que más se piensa entre la gente normalmente que no busca a Dios es locura. Y la misma palabra confiesa que para muchos la predicación de la palabra de Jesucristo es una locura. Mucha gente, cuando uno va a predicarles en medio de sus problemas y en medio de las aflicciones que tenga, uno va a hablar de Dios y uno va a declarar que Dios tiene el poder para solucionar los problemas de la gente. Pero una de las condiciones de acercarse a Dios es uno arrepentirse de su vida fuera de Dios, ¿no? Que a mucha gente le parece locura. Mucha gente, cuando escucha decir, ay, los evangélicos, nada, eso es una gente loca que mantienen saltando y gritando en las iglesias y cantando como locos. Y la palabra dice que para los que son naturales las cosas espirituales son una locura. Ese es el juicio de la gente que no tiene armonía con las cosas de Dios. Entonces aquí yo buscando qué quería decir evangelio. Yo sé que se ha predicado muchas veces, pero Dios trae un mensaje nuevo para cada persona, ¿no? El evangelio dice que son buenas nuevas, buenas noticias. Son noticias esperanzadoras, ¿no? La palabra de Dios dice por ahí en los Salmos que buena es la palabra cuando llega justo a tiempo. Y la mayoría de veces cuando se habla de noticias de buenas nuevas es cuando la situación está difícil, es cuando una situación está terrible, cuando una situación está insostenible. Y es por eso, hermanos, que muchos de nosotros solamente aceptamos al Señor también cuando estamos en una situación terrible, cuando estamos acorralados, arrinconados. Entonces, buscando una interpretación de qué es el Evangelio, qué quiere decir Evangelio, en muchos de los diccionarios que aparecen en Google, en uno de esos aparecía como la versión que decía que el Evangelio eran los hechos de Jesucristo y la doctrina de Jesucristo. Es una definición de Evangelio. Pero yo quiero que miremos aquí en los primeros versículos del capítulo. En el versículo 2, leámoslo desde el 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí le está diciendo que es apartado. La palabra apartado, sabemos que cuando hablamos de santidad o santo, quiere decir apartado para Dios. Amén. Dice que él estaba apartado para el Evangelio de Dios, el cual él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea que cuando miramos aquí el Evangelio y en las definiciones que da el diccionario, se refiere solamente a los 4 evangelios escritos por los apóstoles.
Dice que cada evangelio lleva el nombre del apóstol que lo escribió. Pero aquí en este versículo me dice, el profeta Pablo, el apóstol Pablo dice que Dios había prometido el evangelio antes por sus profetas en las Santas Escrituras, o sea que no es algo nuevo. Cuando abrimos la Biblia está partida en dos secciones, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento, como muchos podemos entender. Pero aquí Pablo está diciendo que el evangelio fue anunciado antes por los profetas. Si nosotros somos lectores habituales de la Biblia, nos podemos dar cuenta que desde Génesis hasta el final del Antiguo Testamento, que es en Zacarías, si no estoy mal. Malaquías. Bueno, Dios habla de que él anunciaba castigo a su pueblo. Él tenía sus mandamientos, los cuales eran la ley, y muchos de los antiguos, dice la Biblia, que descansaban en las palabras, la doctrina de Moisés, en las leyes del Antiguo Testamento. Muchos reposaban en estas cosas. Pero esto se volvió una forma tradicional de vivir. De pronto guardar los mandamientos que se podían y esconderse detrás de una fachada. Pero la profundidad de la palabra no era revelada a ellos. Bueno, Dios tenía un propósito en cuanto a esto y la Biblia declara que todos eran como guardados bajo la ley. Y la ley que trae a nuestras vidas, la revelación del pecado, el incumplimiento de los mandamientos de Dios. Pero analizándolo profundamente, ellos no tenían la revelación de esto, sino que se escondían detrás de estos mandamientos, cosa que no podían cumplir. Pero cuando hay cierto pasaje en la Biblia que el Señor dice que las palabras de Él son espíritu y son vida. Por esto podemos fijarnos que ellos no pudieron entender estas cosas y no pudieron analizar muchos de ellos que a través del Antiguo Testamento y a través de las profecías que hacían muchos de estos varones, se anunciaba la venida de uno que iba a traer nuevas noticias, nuevas de salvación. Un ejemplo de esto lo da Moisés cuando dice él en Deuteronomio 18:15, el versículo para que lo estudien en sus casas. Dice Moisés que un profeta como él levantaría a Dios de entre sus hermanos. Y dice que a él tendrían que escuchar. Más adelante dice que el que no escuche a ese profeta va a ser cortado, va a ser arrancado de su pueblo. Entonces este versículo es como un ejemplo de las cosas que Dios anunciaba por medio de sus profetas. Que iba a venir uno que iba a traer salvación. Una de las dinámicas que tenía el pueblo de Israel, y espiritualmente nos pasa a muchos, es que Dios traía salvación en un momento de aflicción. Lo podemos ver por medio de los jueces, lo podemos ver por medio de Moisés, a través del llamamiento que Dios le hizo a Moisés para sacar a su pueblo Israel de medio de la esclavitud de Egipto. El Señor siempre trae salvación, siempre trae bendición cuando hay una persona que es entendida. Y a través de todas las escrituras del Antiguo Testamento podemos ver que hay castigo, cosa que se anuncia también en el Evangelio. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Hay un castigo para todo aquel que no obedece a la fe. Hay un juicio de Dios. A veces miramos este castigo como algo injusto, pero es cuando miramos la justicia de Dios y todo lo que Dios ha hecho por su pueblo y por cada uno de nosotros, porque somos pueblo de Dios, podemos ver cómo Dios nos ha salvado de una forma sobrenatural. Y el hecho de no obedecer a esa fe trae consecuencias para nuestra vida. Entonces podemos analizar al pueblo de Israel en un momento de salvación, en un momento de angustia. Cuando Dios trae salvación, podemos ver cómo el pueblo se alegra, ¿no? Cómo el pueblo se regocija en la salvación. Pero tiempo después se olvida de la salvación. Tiempo después se olvida de quién los salvó. Y comienzan a disfrutar los privilegios que Dios trae por medio de esa salvación. Pero se olvidan los mandamientos, se olvidan los estatutos. Se olvidan las cosas que Dios demanda de cada persona. Y eso lo podemos ver en la vida común. Cuando estamos en medio de aflicción, Dios responde. Yo soy un fiel testigo de estas cosas. Cuando estamos en medio de aflicción económica,
¿Qué nos demandaba Dios? Que creyéramos en Él. Y en medio de nuestra queja decíamos, no, pero Dios, ¿cómo va a poder ayudarnos con esta situación tan complicada, con deudas, con problemas, con tanta depresión que cargaba uno a sus espaldas? Pero Dios lo saca, cuando uno cree en Él, Dios lo saca a lugares espaciosos. Y la Biblia es testiga de estas cosas, muchas personas son testigos de estas cosas. Pero hay que mirar la fidelidad que se tiene después de que Dios lo saca a uno en estas cosas, a estos tiempos espaciosos. Cuando pone sus pies en un lugar firme, cuando uno ve todas las bendiciones de Dios, se pone a prueba la fidelidad. No la de Dios, porque es evidente. Se pone a prueba la fidelidad de cada uno de nosotros hacia Dios, hacia qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios nos demanda, ¿no? Eso es un toma y dame. Dios nos da sus promesas, nosotros le damos nuestra fe. Dios nos da la bendición y Él nos pide fidelidad. Amén. Entonces resulta que decía aquí Pablo que a través de los profetas y de las santas escrituras, Dios había prometido el evangelio de su Hijo. Dios había prometido que iba a levantar un Salvador. Un ejemplo también lo da Dios por medio de Elías. Cuando el pueblo estaba lejos de Dios, cuando estaban adorando a los Baales, y cuando esta mujer Jezabel estaba persiguiendo a todos los profetas y los estaba matando, Elías levanta una queja contra Dios y le dice, Señor, bueno, aquí estoy. Tengo celo porque han matado a todos tus profetas y solo yo quedo. Y el Señor le dice, no queda solamente usted, hay 7,000 más. O sea, el Señor manda salvación en medio de tiempos difíciles. Y anuncia a través de sus profetas que Él tiene el control de la situación. Amén. Entonces podemos entender que Dios había anunciado salvación. Todo el tiempo que Israel estaba en medio de la aflicción, en medio del castigo y en medio del abandono, porque Dios los abandonaba a la voluntad de ellos mismos. Y esto hacía que ellos cayeran en maldición y cayeran en oprobio y en esclavitud de otras naciones. Dios siempre tenía gente guardada. Dios siempre tenía su remanente. Quiero que busquemos aquí Isaías 7:14. Podemos ver una de las promesas que el Señor hacía, ¿no? A través de este libro de Isaías, que muchos dicen que es el libro profético por excelencia, ¿no? Uno de los libros donde Dios más envía profecías a través de su Mesías. Dice 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este versículo me sorprendió un poco porque se cumple lo que el Señor dice, ¿no? Dice aquí la palabra que el Señor mismo os dará señal. ¿Y quién fue el mismo que vino a salvarnos de nuestros pecados? ¿No es el mismo Hijo de Dios? Y lo que más me sorprende aquí es que, bueno, el Señor habla en su palabra y muestra sus profecías y muestra sus promesas. Y muchos de nosotros a veces nos confundimos y dudamos, ¿no? Cosa que le pasó gravemente aquí a los judíos, que se creían ellos conocedores de la ley, del Antiguo Testamento de memoria, pero en realidad no conocían nada. El Señor les decía, bueno, ustedes distinguen las señales del cielo, cuándo va a llover, cuándo va a ser buen tiempo, pero las señales de los tiempos de la venida del Hijo de Dios no las distinguieron. Entonces aquí el Señor habla de que Él mismo iba a venir. También en otra parte de la Biblia dice que Él mismo iba a andar entre nosotros y nos iba a enseñar a hacer las cosas de Dios. Amén. Entonces podemos ver que los profetas anunciaron la venida de Cristo, ¿no? Dice en el versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esta fue una escena que también la vieron los hombres conocedores de la palabra de Dios, de la ley, conocedores de los profetas, aunque los mataron, dice la palabra más adelante. Ellos conocían las Escrituras,
tal vez de memoria, pero la revelación no estaba en ellos. Entonces en esta escena, cuando el Señor resucita, cuando ellos ven que el Señor tiene el poder de resucitar, lo que hacen es tratar de ocultar estas cosas. Una escena en la que nosotros pudimos, en la que el Señor nos muestra el poder de resurrección que Él tiene cuando resucitó a Lázaro. ¿Qué hicieron ellos? No creyeron en ese milagro, sino que endurecieron su corazón. Y dice uno de los pasajes donde está escrita esta maravilla que Dios hizo, que ellos iban a matar otra vez a Lázaro para que la gente no creyera. Les dio celos de que la gente se fuera detrás de Jesús. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Endurecer su corazón. Dice entonces aquí en el versículo primero que Dios había anunciado a través de sus profetas el Evangelio, ¿no? Entonces podemos entender que no es algo nuevo. El libro de Apocalipsis habla de que el Señor Jesucristo es el Espíritu del Evangelio eterno. O sea que no es algo nuevo, es algo que ya ha sido predicado muchas veces, desde la antigüedad, amén. Desde la eternidad, diría Apocalipsis. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. Y algo curioso que me causó a mí aquí, me despertó como la curiosidad, dice que a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. O sea, el pueblo de Dios dice la palabra que fue escogido por Él y le fue encargada la palabra de Dios. Amén. Pero ¿qué les hizo falta a los judíos? Fe, creer. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice aquí que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y la Biblia nos habla aquí de Abraham. Quiero que busquemos la cita en Romanos 4, en el versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Aquí está haciendo una comparación entre la ley y la fe. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí quiero resaltar la parte donde dice creyó, que es el sinónimo de la fe, ¿no? Abraham le creyó a Dios. Y analizando ya como generalmente el libro de Romanos, nos podemos dar cuenta que es un mensaje que él enviaba a la iglesia de Roma. Pero en ese mensaje se habla mucho de la ley, se habla mucho de los judíos y se habla mucho de la fe. Se habla de la fe en Jesucristo, ¿no? Aunque era un mensaje enviado a los griegos, a los que no eran romanos, a los que no eran judíos, perdón, sino a los que eran romanos, que no eran de la nacionalidad judía. Se habla mucho de los judíos, se habla mucho de la ley. Y se hace una comparación entre la ley y la gracia, la promesa. Entonces dice aquí el versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí está haciendo Pablo una comparación entre los que son judíos y creen en la ley, que fueron perseguidores de Jesucristo y de todo aquel que profetizaba y predicaba el Evangelio, y entre los que creen según la promesa de la fe. Y aquí nombra a Abraham, un ejemplo de fe, ¿no? Dice la Biblia que la promesa fue hecha por la fe, antes de que existiera la ley, ¿no? Porque la ley vino en los tiempos de Moisés, 400 años después de la historia de Abraham, ¿no? Dice entonces que sí, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí nos está hablando la palabra que los que son justificados delante de Dios
los son justificados por la fe, porque creen. Y esto lo vemos aquí en el capítulo 3. Dice el capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Este mensaje que habla Pablo a la iglesia de Roma, lo habla totalmente parado en la palabra fe, en la palabra creer. Podemos ver que la fe es tener la confianza en Dios. Hay algunas definiciones que lo caracterizan así. Pero cuando hablamos entre personas que no creen en el Evangelio, hay mucha gente que cree que tiene fe. Y es una fe errada. Ayer, por ejemplo, estaba escuchando ya personas y me pareció, o sea, Dios le habla a uno por medio de la gente. Estaban hablando de que ellos hacían apuestas por eso de Betplay y todas estas cosas. Y estaban en medio de un partido de baloncesto, pero de otro país. Entonces resulta que ellos hacen sus apuestas y ellos dicen un marcador. Sobre ese marcador, si aciertan en el partido, entonces ganan plata, ganan mucha plata, porque yo estuve conversando con el muchacho y me decía que ganaban harta plata en sus apuestas. Y ver cómo la gente pone la fe en esas cosas, ¿no? Pero realmente no es fe, más bien es como un anhelo de codicia, ¿no? Que cuando se ay Diosito, que queden así, que queden así. Podemos ver cómo la gente utiliza lo que creen que es fe para beneficio propio. Pero dice aquí que Dios no justifica, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mucha gente del Antiguo Testamento que creían estar bien con Dios por guardar la palabra, creían que estaban bien por llevar hábitos, por cumplir con leyes, mandamientos, pero esas cosas de la salvación le corresponden a Dios. Y muchas veces la iglesia cristiana nos escondemos detrás de un rótulo, de un título, detrás de algunas canciones que a veces cantan algunos hombres y decimos que somos cristianos. Pero analizando profundamente, el ejercicio de la fe a veces no se manifiesta. De ver, por ejemplo, ahorita como estaba de difícil la conexión y todas estas cosas, en esas pequeñas cosas se ve dónde está la fe de una persona, ¿no? Si las cosas funcionan bien, si todo sale bien, entonces hay fe. Si las cosas no salen bien, entonces hay frustración. Y es algo que pasa mucho en la iglesia. A veces cuando hay enfermedad, cuando hay dificultad económica, la fe desmaya. Pero dice aquí que somos justificados delante de Dios por la fe en Jesucristo. Amén. Entonces el mensaje central del Evangelio es ese. Yo quiero que busquemos una cita que está en Isaías 61. Isaías 61, ya les digo el versículo. 61:1. Dice, las buenas nuevas de salvación para Sión. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Qué bonito este pasaje. Y el Señor Jesucristo lo cita, ¿no?, en el Nuevo Testamento, cuando toma el rollo y lo lee delante de todos en la sinagoga. Entonces, centrándonos en esto de las buenas nuevas, podemos darnos cuenta aquí en Isaías 61,
dice que el Espíritu de Jehová está sobre él, hablando de Jesucristo, y lo ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárceles. Aquí está dando una lista de muchas de la condición espiritual en la que están las personas, ¿no? Nos podemos, si analizamos el mundo como está, el mundo como en su área espiritual, la cual se manifiesta en lo natural, como hay de homicidios, de robos, de hurtos, de violaciones, de toda clase de injusticias, ¿no? Y cómo la gente diariamente se acostumbra a vivir una vida de esclavitud tan terrible. Cómo se acostumbra uno a escuchar en las noticias que robaron, que mataron, que secuestraron, que hay enfermedad, que las EPS no atienden. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a estas cosas. Y la palabra de Dios nos dice que hay buenas nuevas para nosotros, hay buenas noticias. Estas noticias vienen, según este pasaje, a gente que está de una u otra forma victimizada, que está en angustia, que está en aflicción. Y nosotros, cada uno de nosotros tenemos una condición de vida personal única. Cada uno enfrentamos cosas a diario que nos afligen. Cada uno de pronto hemos manejado enfermedades inmanejables y hemos manejado condiciones espirituales que nos doblegan y nos someten. Y yo me ponía a pensar, bueno, la Biblia dice que nosotros somos justificados delante de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y a veces nos vemos afligidos por estas cosas. Y lo que decía el pastor el viernes es que cualquier persona que venga a usted con un mensaje que arrete su fe, que arrete su identidad contra Dios, no es de Dios. Cualquier situación que venga a nosotros a retar nuestra fe y a retar nuestra condición delante de Dios, no es de Dios. Decía él que todo lo que viene de Dios es de fe, es para alimentar nuestra fe, para animarnos. Y decía él mismo, también lo dice la palabra, que la palabra de Dios tiene en ella escrita, no temas, 365 veces, una para cada día. No temas. ¿A quién va dirigido el mensaje? A gente que está en temor, a gente que está en esclavitud. Dice aquí este mensaje que, bueno, Dios ungió a Jesucristo para dar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los corazones, a los quebrantados de corazón y a publicar la libertad a los cautivos. Ese es el evangelio, traer esperanza a las personas, pero no esperanzas con palabras persuasivas como decía Pablo, no palabras de psicólogo ni palabras de superación personal. Es comprobar que el Señor Jesucristo tiene el poder para todas estas cosas. Y quiero que lo veamos, no tengo clara la cita en este momento, pero eso está en Juan. Yo no sé si alguien me ayuda a buscarlo. Cuando Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús con sus Juan 3 creo que es. Cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si era él el que estaban esperando o si era otro. Yo quiero que analicemos la respuesta que le da el Señor Jesús a Juan. Se perdió la cita. Bueno, es una... Mateo 11:7 y Lucas 7:24. ¿Juan qué? No, Mateo 11:7 y Lucas 7:24. Está como un poquito perdido. Bueno, 11:7 no está. Mateo 11. Dice en Juan 11, gracias Alex. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que haya de venir o esperaremos a otro? Aquí podemos ver la comunión, a pesar de la duda y de la pregunta que Juan hacía.
Él era un hombre que estaba esperando la redención de Israel. Y la Biblia habla también de otras personas. Por ejemplo, habla de una historia, me parece muy linda, de cuando María y José iban a presentar a Jesús en el templo. Dice que allí había un hombre, el cual Dios le había dicho que él no se iba a morir sin ver la promesa de Dios. Habían hombres y mujeres que estaban esperando la venida de Cristo. Y Juan era uno de ellos, ¿no? Dice, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí podemos ver el cumplimiento de las promesas de los antiguos. Dios prometió su Evangelio a través de los profetas y de las Escrituras. Y en esta pregunta que manda hacer Juan, podemos ver el cumplimiento del Evangelio, de las promesas. Entonces dice aquí que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, amén. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces podemos ver a través de la Escritura que toda la palabra de Dios se cumple. Todas las promesas de Dios se cumplen. Y el Señor ratifica eso en muchas partes donde dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces lo que analizamos a través de esta palabra evangelio es el anunciamiento de las buenas nuevas. Eran promesas que estaban hechas desde la antigüedad. Y cuando viene aquí el Nuevo Testamento nos habla del cumplimiento de esas promesas. El Evangelio era algo prometido, pero se cumple en Jesucristo. Y se cumple de esa manera en la que el Señor Jesús le manda a responder a Juan el Bautista. Con el poder del Espíritu Santo, amén. Con los hechos poderosos de Cristo. Yo quiero que miremos aquí en Romanos nuevamente. Romanos 3. No, Romanos 1, perdón. En el versículo 4. Dice, bueno, el versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Podemos ver las obras a través del Evangelio, las obras de las manifestaciones de poder, como lo acabamos de ver ahí en Mateo, con la respuesta del Señor Jesucristo. El reino de Dios ha llegado a ustedes porque se ven los milagros. Los cojos andan, los sordos oyen, los ciegos ven, y a los pobres les he predicado el Evangelio, dice el Señor Jesús. Entonces dice aquí en el versículo 4 de Romanos 1, que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí dice Mateo que también había resurrección de muertos, y eso lo podemos entender en varios pasajes del Evangelio, como el Señor resucitó a varias personas. Pero el acto sublime, el acto más glorioso es la resurrección de Él, que es nuestra esperanza, debe ser nuestra esperanza, ¿no? Entonces ya está un poco claro lo de la manifestación del Evangelio. Fueron promesas desde la antigüedad cumplidas en Jesucristo. Ese es el Evangelio. Amén. Dice ahora, volvemos al versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Podemos ver en este versículo la condición que Dios pone para que haya salvación para nuestras almas. Podemos entender a través de la palabra que hay un juicio eterno. Y eso lo podemos ver aquí en el capítulo 2. El libro de Romanos describe la condición del ser humano, ¿no? Y nos narra a nosotros que sea griego o sea judío, todos estamos bajo pecado. El apóstol Juan dice que todo aquel que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Y aquí nos confirma esto, diciendo él en el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas,
pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Amén. Yo creo que ese ha sido un error de mucha de la iglesia cristiana, ¿no? Hay momentos de emoción donde uno se emociona y comienza a juzgar a las personas con la palabra de Dios. Pero ¿quién es el que juzga a Dios? El Señor Jesús decía, yo no juzgo a nadie, mis palabras son las que juzgan a los hombres, pero las palabras de Cristo son las palabras de Dios, ¿no? El Señor decía que la palabra de Él, la doctrina de Él no era de Él, sino del Padre que lo envió. Entonces podemos entender aquí, a través de Romanos, que sería genial que cada uno de nosotros lo leyera en la casa, cómo la palabra de Dios, cómo la ley sujeta a todos en pecado. Nos hace ver que todos, tanto judíos como griegos, hemos incumplido la ley de Dios, hemos quebrantado la ley de Dios. La palabra dice en un pasaje que con un solo mandamiento que se quebranta toda la ley. Y obviamente si analizamos nuestra vida, no hemos quebrantado no solamente uno, sino muchos de los mandamientos de Dios. Entonces dice la Biblia que la ley nos sujetó a todos en pecado, buscando una sola redención, y esa sola redención es a través de Jesucristo. La Biblia dice que aquí todos somos sujetos en pecado. Yo quiero que lo veamos aquí en Romanos 3, versículo 9. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos. Aquí está hablando de los judíos, ¿no? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice aquí el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Aquí podemos entender que todo el que no acepta a Jesucristo está bajo esta ley. La Biblia dice que a través de Jesucristo vino la gracia y la salvación, dice el apóstol Pablo. Pero todo aquel que no acepta a Cristo está bajo esta ley. Entonces todos nosotros antes de andar una vida con Cristo estábamos bajo la ley, sujetos bajo el juicio de Dios. Y aún mucha gente anda sujetos bajo el juicio de Dios. Dice aquí que el juicio de Dios se revela desde el cielo. En el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo aquel que no sea piadoso está sujeto al juicio de Dios, a la ira de Dios. Y una de las definiciones de piedad es reconocer a Dios, ¿no? Su autoridad, su poder. Entonces sería totalmente contradictorio decir que somos hombres piadosos y no recibimos a Cristo en el corazón. No somos justificados por Él, ¿no? Entonces podemos entender aquí que es por medio de la fe en Jesucristo. Pero la lista de la que habla aquí, que también habla allá Isaías, de todas las injusticias que cometemos los hombres, de la lejanía que teníamos delante de Dios, dice que todos nos desviamos y aún nos hicimos inútiles. ¿Inútiles para qué? Para los planes de Dios. Entonces todos teníamos un acta de decretos. La Biblia diría que el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz de Calvario. Todos teníamos condiciones malas y aún las seguimos teniendo porque esto es un camino de perfeccionamiento hasta que el Señor venga. Todos teníamos una condición mala delante de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí con los judíos ellos pretendían agradar a Dios por medio de la ley que era dada por Dios,
pretendían agradarlo, pero los corazones no eran sinceros delante de Dios. Y dice aquí la palabra que por medio de Jesucristo somos justificados, no por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Y estas cosas que hacían ellos, tal vez les tranquilizaban la conciencia. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros mismos si somos salvos o no. Entonces, cuando fallamos en alguna cosa, en las leyes que Dios nos ordena, el Espíritu Santo nos está aclarando, bueno, la presencia de Dios no está con usted porque falló en alguna cosa. Entonces dice aquí, la fe en Jesucristo, guardar la palabra de Dios, ¿no? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vuelve y lo confirma aquí el Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Este versículo lo podemos conectar aquí con esta lista de la que da Romanos 3:9, que no hay ninguno justo. Como estábamos hablando, no hay ninguno que sea justificado delante de Dios porque todos pecamos, ¿no? Pero dice aquí la palabra que Dios ha manifestado su justicia a través de Jesucristo, por la sangre. Entonces la invitación es sencilla, a todo aquel que quiera tener paz para con Dios es por medio de Jesucristo, amén. Dice aquí, por medio de su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, a través de la predicación de la palabra podemos entender, y eso lo podemos ver en Isaías 51, de cómo el Señor fue que cubrió nuestros pecados, ¿no? Todo aquel que es de fe, todo aquel que cree en Jesucristo, debe entender que el Señor llevó nuestros pecados sobre Él, ¿no? Yo creo que busquemos Isaías 51. Versículo es Isaías 53, qué pena. De todo el versículo de Isaías 53 narra los sufrimientos del Señor Jesucristo, ¿no? Dice, aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí a través de esta escritura podemos entender que cuando nosotros estábamos en toda esta lista de pecados, el Señor ya tenía provisto su justificación para nosotros. Y el Señor dice en su palabra que no nos vamos a justificar delante de Él por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Amén. Por más de que se hubiera manifestado un hombre que hubiera hecho, cumplido con la ley perfectamente, lo cual era imposible, la Biblia dice que la ley era débil por causa de la carne. Por más de que hubiera habido uno, ese uno no hubiera podido cargar con nuestros pecados. Solamente en Jesucristo Dios ejerce su justicia. La justicia para nosotros era el castigo, ¿no? Según las leyes de Dios. Pero la misericordia de Dios fue más allá y entregó a Jesucristo por nosotros. Entonces podemos entender aquí, a través de Romanos, que no era por la ley, sino por el sacrificio de Dios que teníamos nosotros, entrada ante el trono de la gracia. Dice que Dios pasó por alto nuestros pecados en Jesucristo. Hay un pasaje que narra aquí que le dice Pablo a la iglesia que todo aquel que se vuelve a la ley vuelve a ser esclavo de la ley. Se sale de la gracia de Dios y cae a la ley. Cae en maldición, porque dice la Biblia que la ley es maldición, es la que acusa el pecado. Pero Dios dice que Él pasó por alto nuestros pecados. Pasó por alto el castigo que nos merecíamos nosotros porque lo depositó en Jesucristo. Amén. Entonces esas son las buenas nuevas que Dios trae para nosotros, para los que están escuchando aquí, que muy seguramente ya muchas veces han escuchado este mensaje, y para todo aquel que es nuevo y está escuchando este mensaje. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Mucha gente espera escuchar buenas nuevas en lo secular, ¿no? Como hay muchas sectas de las que profetizan al oído que Dios les va a dar riquezas, que les va a dar posesiones, que les va a dar cargos importantes. Y para la gente que es codiciosa, esas cosas son buenas nuevas, ¿no? Mucha gente quiere escuchar que, no sé, se va a ganar la lotería. Y mucha gente que quiere esas buenas nuevas en cuanto a su codicia, entregan su fe a cosas que son vanas. Tales como el horóscopo, tales como libros de superación personal, tales como estas cosas de las que habla Pablo, que son palabras de excelencia de hombres. Pero Dios nos llama a cosas mejores, a promesas mejores. Esta canción que cantaba Alejito hoy, de las promesas incomparables que Dios nos da, animan mucho a estas cosas, ¿no? Yo quiero que busquemos el Evangelio según Juan, el capítulo 1. Quiero que veamos el mayor beneficio que Dios nos puede dar a través de Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, y en el versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está hablando una palabra clave en el mensaje de hoy, es a los que creyeron en su nombre. Y esto la podemos relacionar aquí, cuando habla la palabra que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Uno de los beneficios que Dios nos da, que es algo muy hermoso, es ser el Hijo de Dios. Pero a los que reciben a Jesucristo. La palabra de Dios dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y aquí nos podemos dar cuenta que todo lo que tiene Dios para nosotros, lo alcanzamos por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? El versículo dice que las promesas son en Él sí y en Él amén. Entonces, ¿qué son las buenas nuevas? Decirle al triste, Dios lo ama, Dios quiere que usted sea feliz. Decirle al enfermo, Dios tiene la sanidad para su enfermedad.
Dios tiene la resurrección de muertos. Porque no porque un muerto se levante en este momento se cumple la promesa de Dios, se cumple en ese momento. Pero la resurrección de muertos dice la Biblia que una va a ser para salvación, para vida eterna, y la otra va a ser para condenación. La buena noticia que Dios nos da es que es para vida eterna. Es una resurrección para estar con Dios allá en el cielo, amén. Entonces, esas buenas nuevas, a través de Jesucristo, es alcanzar las promesas de Dios. Dice en Juan que nosotros alcanzamos la paternidad en Dios a través de recibir a Jesucristo, amén. ¿Cuál fue el error de los judíos de los judíos en este tiempo? Uno de ellos fue el orgullo, no recibir a Jesucristo como el Hijo de Dios. Una de las cosas que me sorprendió a mí leyendo la palabra es cuando ellos lo persiguen y él dice, bueno, sus pecados son perdonados, le dice al paralítico. Y ellos lo cuestionaron en cuanto a eso. Bueno, ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y analizando la condición de nosotros como personas, qué terrible es vivir en una condenación. Cuando uno le falla a Dios por algún motivo, por alguna circunstancia, vivir en un estado de condenación permanente. Y ponerle el oído al diablo y escuchar que el diablo dice, usted es un pecador, Dios no lo va a perdonar. Esa es la versión de todo aquel que no tiene fe en Jesucristo. Y la plasma muy bien la palabra aquí cuando ellos cuestionan que el Señor Jesús no puede perdonar pecados. Es como el némesis del Evangelio, ¿no? Del mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y el contraste a estas cosas lo da David en un salmo que dice, bienaventurado el varón al cual Dios no inculpa de pecado. Es una aventuranza y es un placer en el espíritu sentir que Dios lo perdona a uno después de que uno falló, sentir que Dios lo levanta y que tiene buenas noticias para uno. A pesar de haber cometido errores, Dios tiene buenas noticias para uno, amén. Dice aquí entonces que él no se avergonzaba del Evangelio porque es el poder de Dios. Si nosotros nos podemos ver cuando estamos con Dios estamos fortalecidos, hay fe, hay esperanza, amén. Hay ideas, hay ganas de vivir. Pero cuando una persona está triste y abatida, está separada de Dios. Nosotros podemos entender que la vida en Cristo tiene muchas aflicciones y eso lo aclara el Evangelio. Dice que tendremos muchas aflicciones, pero de todas ellas nos va a librar el Señor, amén. Entonces todas las promesas que están en el Antiguo Testamento y todo el cumplimiento de la palabra en el Nuevo Testamento se resumen en Jesucristo. Y el mensaje es uno solo, ¿no? Que todo aquel que recibe al Hijo, dice la Biblia, recibe al Padre. Y todo aquel que cree en Dios es justificado delante de Dios. Todo aquel que cree en Jesucristo es justificado delante de Dios. Esa era como la palabra que Dios traía, porque cuando se habla de Evangelio comúnmente con cualquier persona, se desconoce qué es el Evangelio. Se desconoce qué es lo que Dios tiene para nosotros, cuál es el mensaje. A veces se clasifican a las personas como evangélicos. Pero ¿qué es el Evangelio? Es el mensaje de Dios, las buenas noticias de Dios. ¿Y qué seríamos nosotros los evangélicos? Aquí, como dice, por ejemplo, Pablo y todos los apóstoles, somos servidores de Dios. Apóstoles, dice la palabra apóstol, quiere decir un enviado, un mensajero de Dios. Y eso somos nosotros. El apóstol Pablo le decía en sus cartas a Timoteo, predique el Evangelio, haga su obra de misionero, sea mensajero de buenas noticias. Una cosa en la que nosotros a veces fallamos es caer en esas conversaciones que tiene la gente de desilusión, de que está lloviendo, no, esto está terrible, no, este gobierno está tenaz, no, este gobierno está espantoso. Dios no nos ha enviado a nosotros a traer desesperanza, sino a traer buenas noticias. Dios tiene solución para sus hijos, para su familia. Que muchos de nosotros nos ha hablado, por ejemplo, hemos tenido nuestros hijos en rebeldía, hemos tenido, muchas familiares han tenido a sus hijos en drogadicción, en enfermedad. Pero también podemos ser testigos del poder que Dios ha tenido para traer a nuestros hijos a la obediencia.
de ver que hay muchos testimonios de personas que han sido sanadas por Dios, de muchos ex drogadictos, de muchas ex prostitutas. Tenemos que tener claro nosotros como iglesia qué es el Evangelio, es el mensaje. Dice Pablo que es el poder de Dios para la salvación. Yo quiero que analicemos un pequeño pasaje. No tengo la cita en este momento, pero lo tengo en la cabeza. Cuando dice que los judíos le pedían una señal a Jesucristo, pero los griegos venían ante él a escuchar de él sabiduría. Dice Pablo que él predicaba la palabra de la cruz. 1 Corintios 1:18. Sí, 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí se manifiesta el poder de Dios nuevamente. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La condición es creer en Cristo, ¿no? La condición de ser un hijo de Dios es recibir a Cristo. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En la Biblia se habla de la sabiduría que tenían los judíos a través de la ley. Y dice, bueno, ustedes a través de la ley pueden juzgar las cosas. Y ustedes creen que son instructores de los indoctos, son instructores de los niños. Y a través de la ley, ustedes dicen que tienen la ciencia para juzgar las cosas si son buenas o son malas. Pero Pablo dice, bueno, ustedes que predican que no se ha de hurtar, hurtan. Que predican que no se ha de adulterar, adulteran. Entonces está diciendo aquí, como lo dice aquí Corintios, que ¿dónde está esa sabiduría? Esa sabiduría fue enloquecida a través de la manifestación de Jesucristo. ¿Por qué perseguían estos judíos a Jesucristo? Porque no querían perder la autoridad que ellos ejercían sobre los demás, el poder que tenían económicamente. Pero ellos lo perseguían porque veían una amenaza en Jesucristo, ¿no? Porque se veía el cumplimiento de las promesas de Dios y la justicia de Dios. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, que era la ley, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué impresionante esta manifestación del Señor, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido confrontación en nuestros momentos de debilidad. Pero aquí dice que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, qué bello es ver que en un momento de debilidad de nosotros Dios manifiesta su gloria y su poder. Y de hecho es una como de las cosas más recurrentes que Dios utiliza, ¿no? Hablando de Abraham, la promesa de Abraham se la hizo el Señor como a los 70 y algo años. Y dice la Biblia que él tuvo como una charla con el Señor cuando tenía 100 años. Y Abraham dijo, bueno, pero un hombre de 100 años, ¿será que puede engendrar? Y Sara siendo estéril. O sea, Dios le habla a uno en momentos difíciles. Y le dice, no temas, como hablábamos ahorita. No temas. El Evangelio dice aquí que es predicado a los pobres. Ciertamente en los pobres hay angustia, hay tristeza por no poseer cosas terrenales. A los enfermos, dice el Señor que el Evangelio le ha predicado a los enfermos, con poder, con milagros. A los cojos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos. En ese momento de debilidad es cuando Dios trae su palabra y le dice, no temas. ¿Qué le decía el Señor a Jairo?
No temas, sino cree solamente. Esta es la condición que tenemos que tener delante del Señor, una condición de fe, de creer. Y esta la manifiesta mucho el Señor aquí. Dice que la justicia la alcanzamos nosotros por la fe en Jesucristo. La fe. Dice la Biblia que Abraham fue justificado por creerle a Dios. No por las obras ni porque hubiera hecho nada, porque le creyó a Dios. Entonces hay dos cosas que tienen que ir de la mano. Las buenas nuevas, que es el Evangelio, y la fe. Dice Romanos que la fe viene por el oír. Pero ¿qué despierta nuestra fe? ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios, el Evangelio. Son dos cosas que tienen que ir unidas de la mano. Y el Señor dice, bueno, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿De qué nos puede hablar el Espíritu Santo si no es de Dios? Y el Señor dice en su palabra, el Espíritu Santo va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Va a escuchar la conversación entre el Padre y el Hijo y os hará saber todas las cosas. Entonces, ¿qué es el mensaje de Dios? Las buenas nuevas para nosotros. Hay salvación, hay esperanza para cada uno de nosotros. Y Dios dice en esta mañana, cualquiera que sea la situación, pongámosla en las manos del Señor. Él vino a los necesitados. ¿Quién no hay necesitado delante de Dios? Aún los que dicen que no necesitan de Dios son los que más necesitan. Pero nosotros que somos conscientes de que necesitamos de Dios, nosotros que hemos escuchado el Evangelio tantas veces, tenemos que rendir nuestras frustraciones delante del Señor, porque Él vino a traer buenas noticias. Su frustración, su complejo, su enfermedad, su tristeza, el Señor tiene respuesta para estas cosas. Dice la Biblia que Él vino a traer manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y cualquier cosa que para nosotros sea tropiezo, sea imposible, la podemos poner delante del Señor. Él dice que traigamos a Él nuestras cargas y que Él le va a dar descanso a nuestras almas. Amén. Entonces el mensaje para eso es hoy, para nosotros es ese hoy. Las buenas nuevas, las buenas noticias, pero tienen que ir acompañadas de fe. La Biblia dice que los antiguos, los que murieron en el desierto, escucharon el Evangelio también, pero no les hizo provecho porque no lo escucharon con fe. Por eso cayeron muchos en el desierto, por no haber creído en el Señor. Y bueno, no sé para quién será la responsabilidad más grande, si para ellos o para los que no creen ahorita. Porque siendo testigos de las cosas que Dios hizo, de los milagros y las señales que Dios hizo en Egipto, en el desierto, no hubo fe en ellos. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros de la incredulidad. Porque dice la Biblia aquí que somos justificados por medio de la fe. Amén. También dice por allá en otro versículo, eso es en cuanto a la oración por la comida, que aquel que duda, peca. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Amén. Entonces era como una exhortación a la fe y a creer en el Evangelio, a tener claro que el Evangelio son buenas noticias para todos nosotros. Y esas noticias vienen de parte de Dios. Amén. Yo los invito a que oremos y que demos gracias a Dios. Yo sé que la palabra de Dios trae fruto para todo aquel que la oye. Amén. Bueno, precioso Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu mensaje, Señor bendito. De pronto un poco enredado, Señor amado, porque estamos siendo instruidos, Señor amado, en lo que tú quieres, Señor, para nosotros, Dios. Yo te pido que tú traigas claridad, Señor, en este mensaje, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra dice que el Espíritu Santo, Señor amado, traería de lo tuyo y nos lo haría saber a cada uno de nosotros, Señor. Danos claridad, Señor amado, en el mensaje del Evangelio, Señor. Este versículo, Señor amado, dice que el Evangelio es el poder para salvación, Señor, a todo aquel que cree, Señor. Nosotros deseamos, Señor amado, ser salvos. Y deseamos también que nuestros hijos, Señor, y nuestros familiares sean salvos. Que mucha gente, Señor, en este país alcance la salvación, Señor. Pero el modo, Señor amado, es a través del Evangelio, Señor. A través de la fe en el nombre de Jesucristo, Señor bendito. A través de entender, Señor amado, que no hay otro camino, Señor, sino tú, Jesús. No hay otro intercesor, Señor amado. No queremos vírgenes, Señor amado. No queremos
profetas, Señor, de ninguna otra religión, Señor amado. No queremos, Señor amado, las cosas que han traído los hombres de Oriente, Señor, porque sabemos que en esto no hay verdad, Señor. La verdad la tienes tú, Jesús. Y creemos en el Evangelio, Señor, en el poder del Evangelio, que trae salvación a todo aquel que cree, Señor. Aquel que es judío y aquel que no es judío, Señor bendito, dice tu palabra. Que la justicia, Señor, delante de ti la alcanzamos a través de Jesucristo, Señor. La justicia, Señor, a la cual ninguno de nosotros, Señor amado, puede recompensar ni pagar, Señor. Tu palabra dice que delante de ti, Señor, ninguno dará recompensa por su alma, Señor. Es solamente a través de la fe en Jesucristo, Señor. Y hoy te decimos, papá, dale fe, Señor, al que no tiene. Aumenta, Señor, al que tiene poca, Señor. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, como dice tu palabra, Señor. Danos esa certidumbre de fe, Señor, que tú tienes todo bajo control, Señor. Danos esa certidumbre, Señor, de que si tenemos que sufrir en esta tierra, Señor, por causa del Evangelio, somos bienaventurados, Señor, como lo dice tu palabra, Señor. Que cuando nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, Señor, somos bienaventurados porque estamos haciendo tu voluntad, Señor. Yo te pido, Señor amado, revélate, Señor Jesucristo, en nuestras vidas, Señor. Tú eres la puerta, Señor amado, dice tu palabra que tú eres la puerta, Señor. Tú eres la medida, Señor. Necesitamos alcanzar la medida tuya, Señor, el varón perfecto. Que tú purifiques nuestro interior, Señor amado. Que nuestro oído sea afinado para escuchar tu voz, Señor, para escuchar tu palabra. Señor bendito, tú has enviado mensajeros continuamente, Señor, como lo decías a tu pueblo Israel. Continuamente habías hablado por los profetas, Señor amado. Pero ahora has hablado por tu Hijo, Señor. Has hablado, Señor amado, por Jesucristo, Dios Santo. Y de todo aquel que reciba a Jesucristo, Señor amado, dice Juan, Señor, que le es otorgado, Señor, ser hijo tuyo, papá. Queremos, Señor, volver al redil. Queremos volver como el hijo pródigo, Señor. Escuchar tus palabras, Señor. Tener arrepentimiento en nuestro corazón, Señor. Y entender que hemos pecado contra ti, Señor. Y que tú, Señor amado, nos recibes en tu casa, papá. Que tú te alegras, Señor amado, en todo aquel que reconoce sus errores y se aparta. Y quiere obedecer, Señor, a tu evangelio, Señor bendito. Tu palabra dice que habrán muchos que no creen, Señor. No obedecen a tu amor, Señor bendito, a la predicación de tu palabra. Nosotros queremos estar, Señor, en los que sí obedecen, Señor. Todo aquel que está en su casa, Señor, mirando estas cosas a través de esta pantalla, Señor bendito, tiene que entender, Señor, que es por la fe en ti, Señor. Por la fe en tu sacrificio, Señor, que somos justificados delante de ti, Señor. Tu palabra dice que no es por sabiduría humana, Señor, ni por cosas, ni por intenciones humanas, para que ninguno se justifique delante de ti, Señor, sino es a través de Jesucristo, Señor. Derrama tu gracia, Señor, en esta mañana, el perdón, Señor Jesucristo. Derrama, Señor, la sabiduría, Señor, y trae, Señor, a cada corazón que se ha endurecido, Señor, nobleza, Señor, arrepentimiento, reconocimiento, Señor amado, que no somos nada, Señor, si estamos separados de ti. Tu palabra manifiesta que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Hoy ponemos nuestras vidas en tu presencia, Señor bendito, y te pedimos que sea tu paz, Señor amado, sea el conocimiento de tu palabra, Señor, sea la sabiduría del Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor, la obediencia, Señor amado, en nuestro corazón, así como tú fuiste obediente hasta la muerte, Señor, y muerte de cruz, y has alcanzado una salvación tan grande para cada uno de nosotros, Señor. Manifiéstate, Señor, y revela, Señor, estas palabras en lo profundo del corazón. Tú eres el camino y la verdad y la vida, dice tu palabra. Y nadie va a alcanzar al Padre sino solamente a través de ti, Señor Jesús. Tu palabra dice que debemos confesar con nuestra boca y creer en el corazón que el Padre te resucitó de los muertos, Señor. Nosotros creemos, Señor, y nos reunimos en pos de ti, Señor. Y queremos vivir una vida para ti, Señor amado. Agradable, Señor amado, a tus ojos. Te damos gracias por este tiempo, Señor amado. Bendecimos a todo aquel que está conectado, Señor. Bendecimos a todo aquel que tiene en su corazón, Señor, bendecir tu obra, cumplir con tus diezmos, Señor, con tus ofrendas, Señor. Te pedimos que multiplique, Señor amado, tu bendición sobre todo aquel, Señor, que pone en su corazón a hacer tu voluntad. Querer agradarte, Señor, querer bendecir a los que te sirven, Señor. Los bendecimos abundantemente, papá. Te pedimos que nos guardes, Señor amado, de todo peligro, que nos cubras de toda retaliación del enemigo, Señor, que nos enseñes a usar, Señor, la armadura de la fe, Señor, el escudo, la espada,
el cinto, Señor amado, el apresto del Evangelio, que es tan importante, Señor, en este tiempo, Señor. Que tu palabra sea predicada, que tengamos en claro que tú tienes buenas noticias, Señor amado, para todo aquel que quiere escucharte, Señor. Buenas noticias tienes para todos nosotros, Señor bendito, y las recibimos, Señor. Te pedimos por el que está necesitado, Señor, por el que está enfermo, Señor, sánalo. Provéele a los necesitados, Señor. Consuela los corazones tristes. Este es tu evangelio, Señor. Estas son tus buenas noticias, Señor amado. Levanta, Señor amado, al que esté caído, Señor. Al que esté en condenación, Señor, muéstrale que tú eres perdonador, Señor amado. Y reúnenos, Señor amado, todos en presencia tuya, Señor. Este es nuestro gozo, Señor amado. La salvación, Señor bendito. La palabra dice que nuestra fortaleza, Señor, es el gozo de la salvación. Hoy te adoramos, papá, y ponemos este tiempo delante de ti, Señor. Te pedimos que nos guardes, Señor, en esta semana que entra, Señor. Que bendiga los trabajos, Señor amado. Que bendiga, Señor, el conocimiento, Señor, que tú le has dado a cada uno. Que haya fruto en estas cosas, Señor amado. Que todo lo que hagamos sea para ti, precioso Dios. Y que podamos correr a ti con libertad, Señor amado. Así como un niño corre detrás de su papá, Señor. A ser consolado, Señor. A ser animado, Señor. Te pedimos, Señor amado, por los pastores, Señor, tus siervos que predican tu palabra. Te pedimos por los profetas, los evangelistas, Señor amado, que están en los campos misioneros. Que seas tú respaldándolos, Señor amado. Que este mensaje de salvación a través del evangelio, Señor, sea potente en los corazones, Señor bendito. Ungido con poder, Señor amado. Que podamos ver el poder del evangelio manifestado, Señor, en las almas que han de venir, Señor, en la gente nueva que tú has de traer, Señor bendito. Y que seamos renovados los que ya hemos escuchado este mensaje de salvación. Que seamos consolados y fortalecidos, entendiendo que tú, Señor amado, nos guardas, Señor. Que tú, Señor amado, te interesas por los débiles, por lo que el mundo desprecia, Señor amado, tú te entregaste. Por lo que el mundo aborrece, Señor amado, tú lo cuidas, Señor. Tú te preocupas, Señor amado. Tú envías, Señor amado, consolación a todo aquel que está afligido, a todo pobre, a todo necesitado, Señor. Tenemos esperanza, Señor amado, en ti, Señor. Bendecimos, Señor amado, este tiempo, Señor, y ponemos delante de tu presencia, atando toda retaliación, Señor, y toda venganza. Y te pedimos que envíes, Señor, ángeles que limpien este lugar, Señor. Y que tu nombre sea exaltado, papá. Que a pesar de que vengan cosas difíciles, Señor, tu palabra dice que tú estás ahí, fortaleciéndonos, papá. Y te agradecemos, Señor. Y te amamos, Señor amado, por darnos esperanza, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos y estar atentos ahí. La palabra de Dios dice que somos una familia, somos miembros del mismo cuerpo. Y nos alegramos de que los que no estén aquí en presencialidad estén allá virtualmente buscando la presencia de Dios. Amén. Los motivamos también a que cumplan con su esquema de vacunas y que sean obedientes a Dios, ¿no? A través de la obediencia a Dios alcanzamos sus promesas. Y es muy lindo estar aquí disfrutando de la presencia de Dios, amén. Así haya circunstancias adversas, sabemos que Dios tiene el control, amén. Entonces yo los invito a que estemos pendientes a todos en los miércoles, en la oración congregacional, virtualmente también, en la predicación, en la enseñanza bíblica de los viernes con el pastor Antonio, que es de muchísima edificación para cada uno de nosotros. Y los cultos dominicales, ya sabemos todos, pero vale la pena repetirlo. En Neiva se transmite allá en un círculo, como un circuito cerrado en Neiva, aquí en Bogotá y también en Canadá con el pastor Carlitos. Podemos entender que se ha manejado así a través de la pandemia, pero ya el Señor ha dado aval de reunirnos nuevamente. Entonces todo aquel que quiera es invitado, solamente que hay que ser obedientes a las cosas que se proponen, amén. Dios los bendiga y que tengan un resto de semana, un comienzo de semana bendecido, amén. Amén. Chao.